Esta mañana, el Vaticano confirmó oficialmente la muerte de su santidad el Papa Francisco a los 88 años. El cardenal camarlengo Kevin Farrell emitió el comunicado pasadas las 07:35 hora local, detallando que el obispo de Roma ha regresado a la casa del Padre. Con solemne precisión, la nota señaló que el Santo Padre entregó su vida al servicio del Señor y de su Iglesia, cerrando así un ciclo de profunda cercanía con millones de fieles y con la humanidad en general. Durante su pontificado, la línea pastoral del Papa Francisco se orientó a combatir lo que denominó la cultura del descarte. Con insistencia reiteró la urgencia de integrar a las personas que habían sido excluidas, mujeres que reclamaban su lugar, homosexuales buscando acogida y divorciados anhelando una expresión de fe. Su mensaje, sistemático y metódico, abogó por reconocer a todos como hijos de Dios y hermanos entre sí, reforzando un ideal de fraternidad universal. En las primeras semanas de febrero, el pontífice participó en diversos actos en la Plaza de San Pedro, a pesar de las bajas temperaturas y lluvias intensas. Desoyó las recomendaciones de permanecer resguardado. Prefirió estar junto a los fieles durante el jubileo de las Fuerzas Armadas de 2025. Aquella determinación, apreciada por muchos como signo de fortaleza, supuso un riesgo que, según reportes médicos, aceleró el deterioro de su salud. A continuación fue ingresado en el Policlínico Gemelli, donde permaneció 5 semanas bajo vigilancia continua. El médico cirujano Alfredo Alfieri reveló que en 2 ocasiones se halló al pontífice al borde de la muerte. Hubo que extraer de sus vías respiratorias restos de vómito y aliviar severas congestiones bronquiales. Cada intervención fue descrita como crítica, y el propio Alfieri señaló que aquellas complicaciones pusieron en serio peligro su vida. Dado el cuadro clínico, el Papa recibió el alta hospitalaria con la indicación de permanecer en convalecencia al menos 2 meses. Este pronóstico redujo sensiblemente su presencia en los actos oficiales de Semana Santa, aunque no retuvo por completo su deseo de servir. La prudencia facultó a su equipo médico restringir sus desplazamientos, pero no anularlos. En Jueves Santo, Francisco se trasladó a la prisión de Regina Coeli, donde cumplió la tradición de lavar los pies a prisioneros y prisioneras. Ante más de una docena de internos, ejecutó este gesto que simboliza humildad y servicio a los más marginados, tal como lo había practicado desde el inicio de su pontificado. El sábado de gloria acudió con paso pausado a la Basílica de San Pedro para presidir el pregón pascual. Al día siguiente, en Domingo de Resurrección, impartió la bendición Urbi et Orbi desde el balcón central de la basílica, un privilegio exclusivo del sucesor de Pedro. A pesar de las dificultades al articular palabras, su intervención mantuvo el tono firme y la claridad acostumbrada. Por primera vez en semanas, el Papa recorrió la plaza de San Pedro a bordo del papamóvil. Aunque permaneció sentado en silla de ruedas, saludó a las decenas de miles de personas congregadas. Aquel recorrido marcó su último encuentro con los fieles, quienes le correspondieron con aplausos y vítores que resonaron en el entorno. Asimismo, la relación entre el Papa Francisco y el periodista José Levi alcanzó una dimensión personal excepcional. En varias reuniones privadas que contaron con la presencia de solo 3 o 4 asistentes, el pontífice nombró a Levi y a otras 3 personas como delegados del llamado Pacto Humano. Con esta designación, buscó implicar a representantes de diversas confesiones en un proyecto global de fraternidad. El Pacto Humano perseguía sentar las bases para un cambio real en el mundo, invitando a judíos, cristianos, musulmanes y demás comunidades a unir esfuerzos. Según el propio Francisco, esta iniciativa debía trascender fronteras y doctrinas, consolidando un diálogo permanente en defensa de la paz y la dignidad de cada ser humano. La elección de Jorge Mario Bergoglio el 13 de marzo de 2013 revistió un hito histórico. Fue el primer pontífice latinoamericano. Consciente de su procedencia argentina, aportó al Vaticano una sensibilidad propia del continente, marcada por la cercanía con los pobres y las tradiciones culturales latinoamericanas. Su llegada a la Cátedra de Pedro redefinió expectativas y aproximaciones teológicas. En su primera audiencia con los medios, el nuevo Papa rubricó sus prioridades. «Quiero una iglesia pobre para los pobres», afirmó, y acto seguido lanzó un mensaje de apertura. «Sé que muchos de ustedes no son cristianos, no son católicos, quizás ateos o de otras confesiones, pero todos somos hijos de Dios». Estas palabras instalaron un tono de inclusión que se mantuvo a lo largo de su pontificado.
José Levi recordó, además, su experiencia durante el fallecimiento de San Juan Pablo II en abril de 2005. Entonces, como corresponsal en la Plaza de San Pedro, informó sobre el deceso del Papa Wojtyła. Entre los presentes se encontraba el cardenal Bergoglio, quien luego, ya como Papa Francisco, agradeció la cobertura a través de su vocero en Buenos Aires, el padre Guillermo Marcó. Aquel gesto cimentó una relación de respeto mutuo. Finalmente, el legado del Papa Francisco trasciende con creces los muros de la Ciudad Vaticana. Su impronta, basada en la humildad, la cercanía con los pobres y la apertura a las minorías, ha marcado la vida de millones. Para José Levi, su amistad fue un privilegio. Francisco fue un guía, un padre espiritual y un gigante histórico cuya memoria perdurará en la Iglesia y en el corazón de la humanidad. El legado espiritual de Francisco no se limitó a su labor pastoral. Fue, ante todo, un reformador, uno que, consciente de las resistencias internas, emprendió con determinación una transformación profunda de la estructura eclesiástica, combatiendo la corrupción en el Vaticano, promoviendo la transparencia financiera y defendiendo una iglesia menos burocrática y más cercana al pueblo. En múltiples ocasiones denunció con firmeza los abusos cometidos dentro de la institución, instando a la jerarquía católica a asumir responsabilidades reales frente a los escándalos que por décadas habían dañado la credibilidad de la Iglesia. Su enfoque incluyente fue, sin duda, una de las piedras angulares de su pontificado. Desde el inicio abogó por la plena participación de las mujeres en la vida eclesial, cuestionando estructuras patriarcales centenarias. Propuso una mirada pastoral hacia los divorciados vueltos a casar, una apertura hacia los fieles LGBT+, y un diálogo permanente con quienes han vivido al margen de las normas eclesiales tradicionales. Estas posturas provocaron reacciones divididas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, pero nunca dejaron de ser un reflejo de su convicción de que la fe debía estar al servicio de la misericordia y no del castigo. En el plano internacional, el Papa Francisco también ejerció una diplomacia activa. Intercedió en conflictos armados, abogó por el diálogo entre naciones enfrentadas, y no dudó en utilizar su autoridad moral para llamar la atención sobre las crisis migratorias, el cambio climático y las desigualdades económicas. Fue uno de los primeros líderes mundiales en describir la crisis ambiental como una emergencia ética, estableciendo puentes entre la fe y la ciencia en su histórica encíclica Laudato Si. Hoy, al despedirse del mundo terrenal, deja una huella que trasciende las fronteras religiosas. Su vida fue un testimonio del poder del liderazgo humilde, del compromiso con los marginados y del coraje para desafiar lo establecido. La Iglesia que deja no es perfecta, pero sin duda es más consciente de su misión en el mundo contemporáneo.